bienvenidos, bienvenidas a Urbanos como todas las semanas por Sónica Más. Esta idea de seguir todas las novedades que tienen que ver con la arquitectura, el patrimonio, el medio ambiente y el urbanismo de muchas de nuestras ciudades que tienen cuestiones en común y otras más distintivas. Hoy vamos a hablar de un poco de la provincia de Buenos Aires, porque vamos a hablar de unas obras del arquitecto ingeniero Salamone, que hay en muchas localidades de la provincia de Buenos Aires. También vamos a hacer lo propio con la ciudad de La Plata, que también tenemos algunas novedades para comentar. Así que hoy vamos a hacer un poquito eje en la provincia de Buenos Aires, como decíamos, y luego en la ciudad de Rosario, como hacemos habitualmente, entre otras. Saludamos a Juan Martín en la operación técnica, como todas las semanas. Listo ya para compartir con ustedes todas las novedades, participaciones especiales, buena música. Nuestra marca registrada, como siempre decimos, del año 2013 a la fecha. Vamos a comenzar en esta oportunidad a hablar de una página de Facebook que es muy conocida, con una trayectoria muy importante, muy seguida, que es Mondo Salamone. Y para que nos cuente un poco cómo fue que se introdujo en la historia de todas las obras del ingeniero Salamone, tenemos en línea a Martín Aurán, que es fotógrafo y creador de la página que estábamos haciendo referencia recién, y a quien le damos la bienvenida aquí en Sónica Más. ¿Qué tal, Martín? Gustavo Schweizer te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo Bueno, un va? gusto tenerte con nosotros. Sabemos de tu trabajo, de la perseverancia que tenés en el mantenimiento de la página de Facebook y otras redes que tenés siguiendo la obra del arquitecto Salamone. Y por eso queríamos que nos contaras un poco cómo se inició tu contacto con todo lo que tiene que ver con este arquitecto tan importante que marcó huella en nuestra historia, ¿no? Mi primer contacto con Salamone fue bastante accidental porque ocurrió en el año 2007 y yo en ese momento era guía de turismo acá en la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo, y mi papá se había ido a vivir a un pueblo del Partido Azul que se llama Cacharí, que casualmente tiene obra de Salamone. Ujú. Entonces, una mañana que lo acompañé a él en un verano a hacer unos trámites, yo me fui a la oficina de turismo de Azul, me dieron unos folletos de un tal Salamone, que en ese momento no me sonaba para nada, y un poco con el entusiasmo de la juventud y de lo que yo estaba estudiando, investigando, vi unas fotos del folleto, me llamó mucho la atención porque yo conocía Azul o creía conocerla y no me sonaba para nada eso que veía. Me fui caminando hasta el cementerio y cuando vi el portal con ese ángel monumental y el RIP medio truculento, quedé completamente asombrado y no sabía qué hacer. Quedé ahí contemplando la obra durante un largo rato y ese fue el germen que me despertó la curiosidad para empezar a investigar un poco más qué se sabía de ese hombre. Sí, sabés que es un caso curioso, ¿no? Porque la obra de Salamone no solo es de interés para los arquitectos, ¿no? Sino que hay mucha gente que se acerca a la obra de él por su monumentalidad, desde la música, desde el arte, desde la fotografía. Y bueno, esto es un poco lo que vos nos estás comentando, ¿no? Que fue tu acercamiento hacia él. Sí, con el paso del tiempo y con las redes sociales que tengo más interacción con los seguidores y con la gente, me voy dando cuenta de eso, que a Salamone la mayoría de las personas no llegan por la universidad o porque se los cuenta un profesor, sino es mucho más probable que algún amigo que andaba de viaje por algún lado vio una obra, le mandó la foto al otro, empezaron a investigar, se hizo la bola, como va pasando más de boca a boca que una cuestión de que esté institucionalizado, que Salamón es lo mejor que le pasó a la arquitectura argentina. Es un fenómeno muy popular en ese sentido y creo que eso es lo que lo hace también tan interesante. Es impactante, ¿no? Cuando uno lo ve por primera vez, cuando uno lo ve en foto, imagino lo que debe ser de cerca, ¿no? Debe ser realmente, debe dar una sensación de espectacular, ¿no? Sí, y más que nada por el entorno, porque uno podría tener muchos Salamones acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o en cualquier ciudad grande, llamarían la atención, pero mal que mal uno está acostumbrado a tener muchos ejemplos de arquitectura
y quizá nos llamaría la atención o estaría en el medio de una cuadra donde hay muchos más ejemplos de algún tipo de arquitectura llamativa. En cambio acá lo que impacta es que la mayoría de las obras están en un entorno rural Ujú, y donde uno espera ver un cementerio de pueblo, por ejemplo, de repente se encuentra con un ángel o con un disco de 20 metros de diámetro, con la cabeza de un Cristo colgando. Digo, son imágenes muy impactantes en el lugar menos esperado. ujú. Y lo llamativo que todo eso se hizo en muy poco tiempo, ¿no? Además, sí, 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 prácticamente la mayoría de las obras se hicieron en casi 3 años, finalmente todas en 4, pero es un número muy grande de obras en, en una provincia tan extensa y en una época en la que era completamente innovador trabajar el hormigón armado, que fue el material con el que él trabajó, que era algo completamente casi de vanguardia para pensarlo en ese contexto en el interior bonaerense, que es donde más obra hizo él, Ujú, en una época que, que las, o sea, que eran pueblos muy pequeños y con construcciones muy modestas, y de repente aparecían esas moles de hormigón armado que sobrevivieron tantas décadas ahí, algunas casi a la intemperie. ujú. Y casi como un patrón, ¿no? El cementerio, el matadero, el palacio municipal. Así es. Que eso igual responde más a una cuestión de una necesidad de la época y del gobierno bonaerense de brindar y modernizar la obra pública. Entonces cada municipio se fue acomodando para gestionar esas cuestiones. No, no fue un capricho de Salamone o que a él le gustaran especialmente esos edificios, sino una necesidad de la época y que él se metió, digamos, en ese nicho que tenía que ver con la obra pública y no tanto con la obra privada. Y en ese momento, bueno, se necesitaban más que nada ese tipo de edificios, como también mercados, pavimentaciones y otras cuestiones. Claro, porque él intervino también en alguna de las plazas, incluso el mobiliario interno de alguna de los edificios, ¿no? Exactamente. Sí, él tenía una visión bastante integral. Por ejemplo, desde los palacios municipales, que él te entregaba la municipalidad completamente equipada, que si bien era algo medianamente común en la época, en el caso de Salamone tiene el extra de que tanto el diseño de ese palacio municipal que él te entregaba era único, en el sentido que vos vas a Carué y vas a ver una municipalidad que no se parece en nada a la de Guaminí tampoco se parece a la de Rauch y así sucesivamente. Ujú, Entonces yo creo que él también sabía vender sus obras y ofrecerte algo que iba a ser distintivo para esa localidad y en algunos casos también tenía una idea ya más urbanística por la cual te armaba esas plazas como todo un paseo que incluía las plazas y también incluía el que fuera un paseo para los automóviles, ¿no? Para dar la típica la vuelta al perro, digamos, de los pueblos, pero bueno, con ese entorno completamente moderno que incluía un equipamiento para las plazas completamente moderno. ujú. Si hoy en día nos llama la atención, imaginémonos hace 90 En años, ese ¿no? momento, claro. Bueno, y entonces a partir de ese descubrimiento, esto se traslada al Face. Sí, 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 sí. O sea, en un principio fue como sacar fotos porque era una época sin redes sociales todavía, Ujú, en la que uno todavía sacaba fotos con la cámara, volvía a su casa, las miraba, se las compartía a amigos cuando te juntabas, digo, era otra época, aunque no es tan lejana, ¿no? sí. Y después, a medida que empezaron a aparecer las redes sociales, sí, primero un Facebook, después un Tumblr, que era una especie de blog, pero con un diseño un poco más estético. Y después, antes de la pandemia, hice finalmente el Instagram, que ahí fue lo que cambió todo. Ujú, Ahí con el Instagram sí, ujú. tuve mucha más llegada con la gente y después vino la pandemia, además, eso explotó ¿Y esto finalmente. lo haces como hobby? ¿Sos fotógrafo profesional? Contanos un poquito de tu actualidad, digamos. A ver, en un principio sí empezó como hobby porque realmente era una cuestión de decir, bueno, yo quiero compartir esto que hago con la gente y no había una búsqueda de interacción muy definida. Hasta que finalmente después con Instagram y todo esto que se fue generando, y a partir de la publicación de un libro
que lo publiqué hace 3 años y que ahora estoy reeditando. Bueno, ahí cambiaron un poco las cosas porque también a partir de entrevistas, de tener un poco más de llegada a los medios, también empiezan a aparecer otras oportunidades, como por ejemplo, ahora por ejemplo estoy dando un curso sobre Salamone a través del Centro de Interpretación de Salamone en Azul. Ujú. Pero bueno, no, yo trabajo digitalizando VHS, escaneando diapositivas y fotos y demás, y en paralelo hay momentos en los que Salamone también aparece en ese sentido, como ahora que estoy reeditando el libro y demás. Es algo que es como un vínculo que siempre está presente de una u otra manera, ¿no? Ujú. Y haces muestras obviamente también fotográficas Sí, con señor, motivo en de este él, momento digamos. en Azul, justamente lo que están ahí compartiendo. El viernes pasado estuve allá en el centro de interpretación que inauguramos una muestra que armé originalmente en el 2019 y que desde ese entonces tengo la suerte de que esté girando por la provincia de Buenos Aires y que, bueno, va a estar por lo menos un mes y pico allá en Azul y también tenemos la intención de hacer una presentación del libro allá también, como Cont- parte de las actividades. Contanos un poquito del libro. Ya es la segunda edición, entonces. Sí, señor. ¿Cómo Hubo, se llama el libro? Se llama Vistas de la Pampa Salamónica. Ujú. Y es más que un libro de arquitectura, es un libro de viaje en el cual intento replicar de alguna manera lo que fue toda esta travesía, esta odisea con Salamone desde el 2007 que empecé a relevarlo hasta los últimos meses. Entonces es un libro en el cual van a encontrarse con muchas fotos de los pueblos, de las localidades, y en el medio hay fotos de Salamone también, de Ujú. las obras principalmente. Entonces es un libro que está encarado de esa forma, como si fuese todo un viaje por la provincia en busca de las obras de Francisco. Ujú. Vos que tenés contacto y que andás por las zonas, ¿cómo impacta la figura en el habitante de esos lugares que tienen sus obras tan magnificentes, digamos? Hoy en día yo creo que después de la pandemia y que hoy en día ya está, yo creo que finalmente ya se asentó Salamone como una figura y como alguien respetable si se quiere, yo creo que terminaron de incorporarlo y amigarse en los pueblos con la idea de que vaya gente de todos lados a Ujú. los pueblos a ver un cementerio, quizás, que al principio era algo que les podía parecer incómodo, porque igual se entiende, obviamente, para ellos es su cementerio, su Claro. municipalidad, Ujú. y bueno, y uno viene de la ciudad completamente eufórico por sacar fotos. Al principio pasaba un poco que eso era un poco más un choque, pero igual a mí yo nunca tuve una anécdota negativa en ningún lado, pero hoy en día ya se amigaron completamente. No hay pueblo donde no haya información o donde los habitantes, los lugareños te puedan informar al respecto. La mayoría de las municipalidades te abren las puertas o tienen cuentas en redes sociales para contactarlos y uno en cualquier momento puede hablar con la gente que te van a recibir, que eso, bueno, al principio obviamente no ocurría, pero con el tiempo yo creo que ya están todos amigados con Que Salamone. se fue formando un circuito, una mini industria turística en base Sí, a su obra, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Sí, es que los pueblos entendieron, bueno, muchos de los pueblos de la gente terminó entendiendo que era algo positivo, que les atraía gente y que si a la gente de alguna forma la atendían, se quedaba en el pueblo, porque es mucha la experiencia que yo opino que se empezó a buscar masivamente después de la pandemia, empezar a visitar los pueblos, lo que no tiene que ver con las grandes ciudades, con quizá los citadinos saliendo a algún pueblito que está a 100, 200 kilómetros, pasar el fin de semana, desenchufarse, y creo que a partir de ese lugar, de esa búsqueda, comenzaron a conectar un poco más con esta cuestión de decir, bueno, hay gente que realmente disfruta de estar en un pueblo un fin de semana. Ujú. ¿Y te ocurrió algo similar con algún otro tipo de obra arquitectónica después de Salamone? ¿Te has acercado también a otros estilos que por ahí también pueden ser atractivos desde el punto de vista tanto turístico como fotográfico? No, pero porque yo creo que lo que me sucedió con Salamone tiene que ver con la edad Ujú. con- y con el entorno. Entonces,
Después de Salamone empecé a investigar más obra pública en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, y sí, me sorprenden edificios, pero quizás ya hice una investigación previa y ya sé lo que voy a encontrar. Me Ujú, sorprende estar enfrente de la obra, ¿no? sí, Pero lo lindo que tuvo Salamone es esta cuestión de no saber que existe y de repente encontrarte con una de sus obras, y encima en este caso tuve la suerte que fuera el Cementerio de Azul. Digo, esa impresión es muy difícil de repetir de con algo. repetir, claro. Ujú. Así que bueno, y entonces aquellos que quieran acceder a tu libro, ¿está virtual, está impreso? No, ¿Cómo? es físico, está Físico. impreso, es un libro de 468 páginas, que ahora la nueva reedición es un poco más chico. No es una edición de bolsillo, pero es una edición más transportable que la primera. Ujú. Y al que le interese me escribe por las redes sociales y ahí le comparto toda la información, es la manera más simple. Bueno, entonces recordanos todas tus redes para aquellos que estén interesados en la obra de Salamone. Todas las redes son Mondo Salamone, o googlean Mondo, Ujú. así como Mundo en italiano, y Salamone, y ahí nos vamos a encontrar, seguro. Bueno, perfecto, Martín. Este es un primer contacto contigo. Estamos muy contentos de poderlo haber establecido. Seguramente en alguna otra oportunidad nos reencontraremos para seguir hablando sobre la obra de Un, Francisco un Salamone. gusto. Es un gusto para mí estar acá, Gustavo. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Urbanos.